Buenas tardes, bienvenidos nuevamente. Es un gusto estar aquí con ustedes compartiendo algo de conocimiento. Lo que nos ocupa en este video es el tema de las leyes de Kirchhoff o de Kirchhoff. Y bueno, la idea es conocer sobre estas leyes y llegar a su aplicación mediante un ejercicio. Y pues partimos de que una vez que vimos la ley de Ohm, podemos precisar que no en todos los circuitos se puede, o no todos los circuitos, mejor dicho, se pueden resolver aplicando la ley de Ohm. Entonces, dada esa precisión, es necesario utilizar también la ley de Kirchhoff. Y bueno, no es una ley, son dos leyes de Kirchhoff, perdón. La primera es la ley de nodos o corrientes y nos dice que la suma de las corrientes que entran en una unión o nodo es igual a la suma de las corrientes que salen de la unión. Y aquí viene un tipo de aclaración. Una unión es cualquier parte del circuito donde la corriente se puede dividir o también donde se pueden juntar. Entonces, resumiendo, la ley de nodos o corrientes nos dice que la suma de las corrientes que entran en un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen de él. Aquí en esta imagen nos ilustra lo que es un nodo. Por aquí va una corriente de electrones. Llegando a este punto se separa en tres. Entonces este punto sería un nodo. ¿Sale? Luego la ley de mallas o de voltajes nos dice que la suma algebraica de los cambios de potencial a través de todos los elementos alrededor de cualquier trayectoria cerrada o malla en el circuito debe ser cero. En otras palabras, la suma de los voltajes en todos los elementos de una malla es cero. En este caso, en este ejemplo, tenemos una fuente de voltaje y dos resistencias. Si sumamos algebraicamente el voltaje en esta fuente, el voltaje en esta resistencia y el voltaje en esta otra resistencia, nos da 0. Como un mero ejemplo, así rápido, cuando vimos la ley de Ohm, veíamos que si tenemos una fuente y tenemos dos resistencias, el voltaje de esta fuente se reparte en el de estas dos. Aplicando esta ley de mallas, nos daremos cuenta que si sumamos este voltaje más el de estas dos resistencias, nos debe dar 0, porque en realidad no es una suma, o esa suma se convierte en resta. Ahora, si les parece, pasamos a la solución de un circuito, que sería el ejercicio. Nos dice el enunciado: calcule cada una de las corrientes para el circuito de la figura. Entonces tenemos este circuito compuesto de dos fuentes, 4 o 5 resistencias. Ahí están los valores de las resistencias. Y si nos fijamos un poco, no podemos aplicar la ley de Ohm. ¿Por qué? Porque como involucra a estas fuentes, estas resistencias sí las podemos reducir en serie. Sin embargo, ya las fuentes no las podemos reducir en paralelo con esta otra resistencia. Entonces, por eso no es viable aplicar la ley de Ohm. Y bueno, pues si les parece, iniciamos con la aplicación de las leyes de Kirchhoff.
Para esto primero le ponemos nombre a cada uno de los puntos del circuito. Tenemos dos ya nombrados, que son el C y el D. Entonces empezamos acá arriba con A, B, ya tenemos C y D, nos faltan E y F. Luego que ya les pusimos nombre, elegimos un nodo. Mi pregunta usual de esos 6 puntos, ¿cuál o cuáles son nodos? ¿O cuántos nodos me aparecen ahí en ese circuito? Y bueno, la conclusión final es que tenemos dos, que son C y D. Luego les pido que escojan un nodo, y en este caso escogimos el nodo C. Si nos fijamos en este nodo, convergen o divergen, o las dos cosas, que más bien son las dos cosas, 3 corrientes, una por aquí, otra por aquí y otra por acá. Establecemos ahí las 3 corrientes con su respectivo nombre, se van a llamar I1, I2 e I3. Aquí yo hago la aclaración de que no importa el sentido de las corrientes, siempre y cuando no todas las corrientes salgan del nodo ni todas entren en el nodo. Tenemos que poner las 3 de forma de que haya al menos una corriente que entre y mínimo también una corriente que salga de él. Entonces, en este caso, esta corriente I1 sale del nodo, I3 entra en el nodo y nos falta I2. I2 también entra. Entonces ya tenemos corrientes que entran y corrientes que salen del nodo. Ya no hay ningún problema. Si todas entraran o todas salieran, tendríamos que cambiar alguna de ellas de manera que haya corrientes que entran y corrientes que salen de ese nodo. Ahora, dado que ya tenemos las corrientes, establecemos nuestra ecuación de nodo. La suma de las corrientes que entran es igual a la suma de las corrientes que salen. Entonces entran I1 e I3 y sumamos, por lo tanto, sumamos I2 más I3. Y esto es igual a las corrientes que salen, que en este caso solamente es I1. ¿Sale? Por motivos funcionales cambiamos la ecuación, le pasamos estos hacia acá, o cambiamos el orden de la ecuación, pues, y tenemos que I1 es igual a I2 más I3. Esto no altera matemáticamente nada. Y bueno, otra precisión es de que todas las corrientes inician en un nodo y terminan en otro. Por lo tanto, I1 inicia en C y debe terminar en D. Luego, I2 inicia en D y termina en C, ahí no hay ningún problema. Finalmente, I3 termina en C, entonces tiene que iniciar en D. Ahí está. Entonces, I3 va desde D hasta C, I1 va desde C hasta D, e I2 va desde D hasta C. Bien, espero que vayamos bien. Nuestro siguiente paso es determinar los voltajes en las resistencias. Aquí en cada fuente ya sabemos el voltaje, 24 volts en este caso, acá abajo 12 volts, pero en las resistencias no. Y bueno, aquí ya me adelanté. La ley de Ohm dice que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Entonces, para determinar el voltaje en cada resistencia es necesario multiplicar el valor de esa resistencia
por la corriente que pasa a través de ella. En este caso sería 2, que es el valor de la resistencia, por I1, que es la corriente que pasa por ella. Acá sería 4I1. En esta otra del medio sería 3I2, 3 ohms por I2. Y luego acá abajo es 5I3, dado que es I3 la corriente que pasa a través de esta resistencia. Y finalmente 1I3. O pudimos haber dejado solamente I3, dado que al multiplicar por 1, pues el 1 no se escribe. ¿Sale? Ahora vamos con el análisis. El análisis siempre es en sentido horario. Aquí nos lo muestra esta flecha. El análisis siempre va a ser en sentido horario. Ahora, algo que no les he preguntado es cuántas mallas hay en ese circuito. Cuando no saben, pues hay quien dice una, hay quien dice dos, hay quien dice no sé, hay quien dice no sé. Y bueno, la respuesta son 2 mallas. La malla A, B, C, T, A, o sea, este cuadrito de arriba, por decirlo en palabras coloquiales, y la malla D, C, E, B, F, D, este cuadrito de abajo. ¿Sale? Entonces vamos con el análisis de la primer malla. E iniciamos en A. Pueden iniciar en cualquier punto siempre y cuando sigan el sentido horario, el sentido de las manecillas del reloj. Entonces, de A hacia B, el primer voltaje que tenemos es el voltaje que hay en esta resistencia. Y ese voltaje es 2 y 1. Ahora, ¿ese voltaje es positivo o es negativo? Porque hace rato yo les decía que en realidad es una resta. Pues bien, ¿cómo lo determinamos? También hay una regla para determinarlo. En una resistencia, si el análisis y la corriente van en el mismo sentido, entonces el voltaje se toma como negativo. En este caso, el análisis va hacia la derecha y la corriente hacia la izquierda. Cuando el análisis y la corriente son opuestos, entonces el voltaje lo tomamos como positivo. Por lo tanto, aquí nuevamente el análisis va hacia la derecha y la corriente hacia la izquierda, entonces el voltaje 2 y 1 es positivo. ¿Sale? Luego, en esta otra resistencia, de B hacia C, caminando de B hacia C, el voltaje es 4 y 1. Entonces tenemos 4 y 1. Como el análisis va hacia abajo y la corriente hacia arriba, van en sentidos opuestos, por lo tanto el voltaje es positivo. De C hacia D tenemos este voltaje 3 y 2. Aquí el análisis va hacia la izquierda, la corriente hacia la derecha, van en sentidos opuestos, por lo tanto el signo es positivo. De D hacia A tenemos una fuente. El voltaje es de 24 volts. ¿Por qué? Porque aquí nos dice que la fuente es de 24 volts. Ahora, ahí, ¿cuál es el criterio a tomar para saber si es positivo o es negativo? Pues bien, en nuestro camino, en este caso vamos subiendo, nos encontramos primero con el polo negativo. Y en ese caso el voltaje es opuesto al polo que nos encontramos primero en la fuente. Por lo tanto, este voltaje va a ser
positivo, dado que nos encontramos con el polo negativo. Por eso aquí son más 24 volts. Como ya llegamos al punto de inicio, entonces ahí termina nuestro análisis. Ya recorrimos toda la malla. Y tenemos que 2 y 1 más 4 y 1 más 3 y 2 más 24 es igual a 0. Una vez que terminamos nuestro recorrido, igualamos a 0. Luego reducimos términos semejantes. 2 y 1 más 4 y 1 nos da 6 y 1. Más 3 y 1. Y el valor del voltaje lo pasamos al otro lado o al lado derecho de la ecuación. Entonces 24 está sumando, pasa restando. Hasta ahí termina el análisis de la malla ABCDA. Vamos ahora con la segunda malla, que es la DCEFB. Y lo primero que hacemos es determinar nuevamente el análisis ahora para esta malla. Iniciamos en D, si les parece, hacia C, y tenemos un voltaje que es 3 y 2. En este caso, el análisis va a la derecha, la corriente también, por lo tanto el voltaje es negativo. Entonces aquí tenemos menos 3 y 2. Luego de C a E tenemos 1 y 3, o y 3 solamente. La corriente sube, el análisis baja. Como van en sentidos opuestos, el voltaje es positivo. ¿Sale? Y luego tenemos de E a F tenemos 5 y 3. Entonces la corriente va a la derecha, el análisis a la izquierda, el voltaje es positivo. Y de F a D tenemos la fuente esta que es de 12 volts. Nos encontramos primero el polo negativo, por lo tanto el voltaje es positivo. Recuerden que el signo del voltaje aquí en las fuentes es contrario al polo que nos encontramos primero. Por eso aquí el voltaje es positivo. Igual que en la anterior ecuación, reducimos términos semejantes y tenemos menos 3 y 2, y luego y 3 más 5 y 3 nos da 6 y 3. Este valor independiente, que es de un voltaje, lo pasamos hacia el otro lado de la ecuación. Por eso nos queda igual a menos 12. De aquí en adelante ya es matemáticas. Propiamente es resolución de ecuaciones simultáneas. Aquí tenemos dos ecuaciones simultáneas con tres incógnitas. ¿Cuáles son las tres incógnitas? I1, I2 e I3. Entonces, hasta ese punto no estamos en posibilidad de resolverlas, dado que una de las condiciones para poder resolverlas es que sean máximo tantas incógnitas como ecuaciones. Si son más ecuaciones que incógnitas, no podemos resolverlas. Entonces, para solventar esa parte, tomamos la ecuación de nodo y la sustituimos en las ecuaciones de malla, o en la ecuación de malla donde nos aparezca esta incógnita. Si nos aparece en una, pues en esa la sustituimos. Si nos aparece en las dos ecuaciones de malla, entonces sustituimos la ecuación de nodo en las dos ecuaciones de malla. En este caso solamente nos aparece en esta ecuación de malla. Entonces sustituimos en esa ecuación de malla la ecuación de nodo. Entonces multiplicamos 6 por el valor de I1 que tenemos acá. Y acá dice que I1 equivale a I2 más I3. Sustituimos. Multiplicamos 6 por I2 y 6 por I3, obtenemos 6 y 2 más 6 y 3, más 3 y 2, que ya estaba, igual a menos 24. Nuevamente reducimos términos semejantes y nos queda 9 y 2 más 6 y 3 igual a menos 24.
Ahora sí, nuestras incógnitas son solamente I2 e I3. Y ya estamos en posibilidades de resolver el sistema de ecuaciones. Y bueno, ustedes sabrán que existen varias formas de resolver ecuaciones lineales. Incluso pueden buscar aquí en este canal las formas de resolverlas. Sin embargo, vamos a utilizar la de eliminación, si les parece. Y para eso, pues determinamos si queremos eliminar I2 o queremos eliminar I3. En este caso, queremos eliminar I2. ¿Qué hacemos? Multiplicamos esta ecuación por el valor que tiene acá en la otra I2. Y lo mismo hacemos con la otra ecuación. Multiplicamos esta ecuación con el valor que acá tiene I2. Y luego me van a decir los que son observadores que no es cierto, que aquí multiplicamos por 3 y acá I2 vale menos 3. No es lo que vale, sino el coeficiente, perdón por el término. No es lo que vale, es el coeficiente que tiene I2. Entonces, acá I2 tiene un coeficiente de menos 3 y aquí lo multiplicamos solamente por 3. ¿Por qué? Pues porque una vez que ya pusimos los valores, tenemos que cambiarle el signo a uno de ellos, los valores. Los coeficientes, una vez que pusimos los coeficientes, tenemos que cambiarle el signo a uno de ellos y en este caso decidimos cambiarle el signo a menos 3. En lugar de que sea negativo, lo pusimos positivo. Procedemos a la multiplicación. 3 por 9, 27 y 2. 3 por 6, 18 y 3. Más por menos, 3 por 24, 72. Acá en la otra ecuación, más por menos, 9 por 3, 27 y 2. Más 9 por 6, 54 y 3. Igual a... Aquí no tendría por qué ser 108, sino 12. Aquí debe ser 12, no sé, un error mío. Y bueno, el resultado de 12 por 9, ahí sí es 108. Y ya tenemos multiplicadas las dos ecuaciones. Ahora, ¿qué sigue? Pues sigue sumarlas. Y entonces ponemos esta ecuación aquí y esta ecuación acá abajo. Menos 27 y 2 menos 27 y 2 se eliminan o nos da como resultado 0. Luego 18 más 54, 72 y 3. Y esto es igual a menos 72 menos 108 menos 180. Despejamos I3 y es igual a menos 180 sobre 72. Dado que 72 se está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces I3 es igual a menos 180 entre 72. Si hacemos la división, nos da como resultado menos 2.5 amperes. ¿Por qué amperes? Porque es una corriente y su unidad de medida es el ampere. Entonces ya conocemos el valor de esta corriente, que es menos 2.5 amperes. Tomamos ese valor y lo sustituimos en una de las dos ecuaciones de malla. Entonces sustituimos I3 en esta ecuación, que es la de la malla DCEFD. Entonces procedemos a hacer la sustitución y en lugar de I3 pues multiplicamos por menos 2.5. Hacemos la multiplicación y nos queda menos 3 y 2 menos 15 igual a 12.
Pasamos el 15 al otro lado, hacemos la resta y nos queda menos 3 y 2 igual a 3. Despejamos I2, eso quiere decir que menos 3 se está multiplicando y pasa dividiendo con todo y su signo. Por lo tanto, I2 equivale a 3 sobre menos 3 y eso es igual a menos 1. Y como es una corriente, sus unidades de medida son los amperes. Por lo tanto, I2 es igual a menos 1 ampere. La única corriente que nos resta de calcular es I1. Y bueno, eso ya está fácil. Lo sustituimos en la ecuación de nodo. Aquí sustituimos I3 e I2. Hacemos la operación y tenemos que I1 equivale a menos 3.5 amperes. Hasta ahí terminamos ya. Ya terminamos el ejercicio, dado que ya calculamos las 3 corrientes del circuito. Finalmente, nada más a manera de comprobación, me dio la tarea de simularlo en Proteus y bueno, ahí está la imagen. Esta corriente del centro es I2 y ahí me dice, lo estaba señalando mal, ahí me dice que equivale a 1 ampere. Ahí está, entonces la corriente del centro equivale a 1 ampere. Luego esta corriente I1 viene por aquí, baja por acá. I1 equivale a menos 3.5 amperes o 3.5 amperes. Ahorita voy a lo de los signos. Entonces I1 baja por aquí y es de 3.5 amperes. I3 también inicia aquí, baja y llega hasta acá, hasta el nodo C. Entonces yo me di la tarea de medirlo aquí, bajando del nodo D. Baja por aquí y me dice que es de 2.5 amperes. Entonces vamos acá y efectivamente I3 es de 2.5 amperes. Aquí en los resultados, ¿por qué me da? Bueno, entonces me dio negativo. ¿Por qué me da negativo? Pues porque cuando las puse aquí, yo estaba suponiendo el sentido, mas no lo sabía. Entonces, si yo las supongo en sentido contrario a como en realidad fluye la corriente en esa parte del circuito, entonces es cuando me da el resultado negativo. Esto quiere decir que yo las supuse todas en sentido contrario a como en realidad es. En otras palabras, eso significa que I1 circula del nodo D al nodo C, I2 del nodo C al nodo D e I3 del nodo C al nodo D. Todas las supuse al contrario de como en realidad son. ¿Sale? Y aquí, bueno, pues que los estoy midiendo con polaridad invertida. Eso significa el signo negativo aquí en la simulación. Y bueno, finalmente lo que nos interesa, pues, o lo que más nos interesa es que los valores o las magnitudes de las corrientes son las que calculamos. Con eso lo comprobamos. Es todo de mi parte. Muchas gracias por estar. Hasta luego, que estén muy bien.